Rosendo Fraga, uno de los más reconocidos analistas políticos de Iberoamérica, para tocar los temas puntuales que están realmente preocupando a la comunidad internacional. Doctor, un gusto saludarlo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por Bien, llamarme. Rosendo, gracias por acompañarnos siempre, cuando requerimos un poco de su evaluación y de su análisis. A ver, Rosendo, ¿cómo está viendo lo que está pasando en América específicamente, lo que acontece en Venezuela y tras lo que se conoció que el mandatario argentino Javier Gerardo Milei de alguna manera está evaluando convocar una cumbre con los principales líderes, los mandatarios de toda la región, que apoyaron de alguna manera la resolución de la Organización de Estados Americanos en estas últimas horas contra el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, yo diría que la pregunta es, ¿Maduro puede mantenerse en el poder Ahí está la o cosa. no puede mantenerse en el Sí. poder? Yo creo que es decir, toda esta movilización Sí. internacional, ¿no es cierto? Todo este tema de presiones internacionales, Sí. castigos, sanciones, ¿pueden hacer que Maduro deje el poder? Bueno, ya sea sanciones políticas, sanciones económicas. Este me parece el punto. Yo veo difícil que Maduro deje el poder. Veo difícil que Maduro deje el poder. Más teniendo aparentemente un respaldo de la cúpula militar, como se han expresado, ¿no? Quizás ese sea el factor número uno. Claro. Quizás ese sea el factor número uno. Además, recordemos que Juan Guaidó hace 5 años Sí. fue elegido presidente interino por el Congreso, por la Claro, por eso. Asamblea, Sí. y estuvo casi un año. Y todo quedó ejerciendo todo en la esa nada. presidencia, Finalmente. sí, Claro. que con mucho más apoyo internacional que tiene hoy la oposición venezolana, Claro. ¿no es cierto? Realmente recibió un apoyo de América Latina, no digamos. En una América Latina en la cual Trump estaba en Estados Unidos, Bolsonaro estaba en Brasil, Duque estaba en Colombia y Piñera estaba en Chile. Claro. Es decir, Otro contexto, era otra situación, ¿no? Claro, Geopolítica claro. muy distinta. Claro, entonces, y sin embargo, Maduro se mantuvo. Y acá la clave es, lo que acaba de decir, el apoyo a las fuerzas militares y de seguridad, o el apoyo, el control que tiene Maduro de las fuerzas más de seguridad. Ahora, ¿puede haber también una tranquilidad de parte de Maduro al saber que cuenta con el respaldo de China, de Rusia, de Irán y de otros países como Corea, que eso le habilita o le permite decir, bueno, los voy a enfrentar, total, acá el que tiene el mango por la sartén soy yo, no ustedes, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que ese tipo de relaciones no importan mucho políticamente ni tampoco militarmente, pero sí importan económicamente. Claro. Es decir, países como China, como Rusia, bueno, puede haber sanciones, ellos no las van a cumplir. Ellos no van a dejar de comerciar, ¿no es cierto?, con Venezuela. Claro. Entonces, que esa potencia, especialmente, mantengan esa posición, respalden o reconozcan el triunfo de Maduro, bueno, es una de las causas, si no la causa principal por la cual Maduro puede enfrentar con éxito las sanciones económicas. Ahora, lo que plantea en este caso el presidente de Brasil, Lula da Silva, es intentar poner paños fríos, no definiendo la situación. Ahora se va a reunir en las próximas horas con el mandatario chileno. ¿Usted cree que tiene el poder necesario, Lula, desde el coloso sudamericano, de poder tratar de establecer un diálogo que libere las tensiones que hay en estos precisos momentos en Venezuela? A ver, capacidad de establecer un diálogo, creo que la tiene. Ajá. Ahora, capacidad de resolver el problema, difícil que la tenga. Son dos cosas distintas. Claro. Lula, el diálogo yo creo lo puede restablecer. Sí. Ahora, resolver el problema, no lo veo. ¿Por qué? Por eso digo, la pregunta central es si Maduro se va o se queda. Ese es el... Aparentemente no está decidido a irse, ¿no? Por lo que se está viendo, ¿no? Uno puede decir, se trata de negociar la renuncia de Maduro
contra un salvoconducto que le permita a él, sumamos, irse a un lugar seguro para él, a Cuba, por poner a una cosa. Sí. Bueno, eso es lo que yo veo difícil. Un acuerdo para llegar, eso es lo que veo difícil. Claro, lo que pasa es que no solamente estamos hablando de Maduro, sino de la cúpula que lo acompaña en estos momentos desde hace varios años, que ya viene de la época de Chávez, ¿no? O sea, eso se ha afianzado de una manera muy fuerte en Venezuela, y a través justamente de la instrumentación que él ha realizado políticamente y este nexo bastante fuerte que aparentemente todavía sigue teniendo con las Fuerzas Armadas, le permite a él jugar a varias puntas con esta cuestión, ¿no? A ver cuál es lo que realmente le conviene o le deja de convenir, si estratégicamente no solamente a él, sino al resto de la gente del equipo que lo acompaña, están decididos a salir de Venezuela, ¿no? Bueno, a lo mejor, ahora, yo tengo la impresión que Maduro es el que manda. Es decir, no que Maduro es un armado de un grupo, de un equipo que lo maneja. Sí. Tengo la impresión que él es el que manda. Que el poder fuertemente está concentrado, logró eso en todos estos años, más fuerte todavía que Chávez. ¿Usted cree de que ahí se ha armado algo más compacto que va a ser difícil de desarmar? De establecer un diálogo más democrático que habilite a una liberación del sistema democrático? Yo creo que lo que lleva a esto es que la situación se va a radicalizar más. Ajá. Porque, ¿qué ha hecho Corina Machado? Replegarse. Claro. ¿Por qué? Porque el riesgo, supongo yo... Es muy grande, claro, es muy grande. Atentado de detención, claro. Está planteado en este punto de vista. Uh-huh. Es decir, Maduro nunca lo detuvo a Guaidó. Uh-huh. ¿Va a pasar lo mismo con Corina Machado? No lo sé, lo veremos. Uh-huh. ¿No es cierto? Porque en alguna medida, es decir, el régimen de Maduro en gran medida se fundamenta en el temor. Claro. Más en el temor que la adhesión. Que la toma de decisión final, ¿no? Con Chávez creo que eso era un poco al revés, un poco claro. distinto. Sí, creo que sí. Sí. Eso es lo que pasa. Muy distinto. Entonces, lo que tenemos en este punto es eso. Uh-huh. Yo creo que Maduro busca ser temido. Uh-huh. Hasta mañana, él decía, he tenido 1000, voy a tener 1000 más y los voy a encontrar. Claro. Claramente jugaba al temor. Ajá. Ahora, esto de no mostrar las actas, da a entender de que puede haber habido fraude, porque es lo que la gran mayoría de los venezolanos y gran parte de la comunidad internacional sospecha que ha acontecido, ¿no? Llama la atención que él se haya jugado tan abiertamente a esto, no teniendo ya preparado de antemano algo para presentar, ¿no? Bueno, es decir, sí, pero claro. Sí, llama claro. La atención, pero quizás él ya estaba decidido a jugar esta carta. Claro. Voy a desconocer el triunfo, sí. Voy a endurecerme, no voy a entregar el poder. Es decir, me parece que claramente no está jugando al consenso. Él no está operando para ganar consenso. Está operando para atemorizar a la población venezolana y a su vez para resistir la presión extranjera. ¿Puede haber alguna presión de la OEA? ¿Usted cree que está en condiciones como para condicionar a un hombre como Maduro con un carácter fuerte, muy cerrado, muy plantado en sus convicciones de permanecer en el poder? Sí, Venezuela sigue formando parte de la OEA. ¿Se retiró? Bueno, por eso no va a tomar, digamos, ninguna influencia en ese sentido. No le va a importar. Y además, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que digo? Cuidado, las sanciones económicas no funcionan para obtener resultados, cambiar situaciones políticas. Cuba con 65 años lo ha demostrado claramente. Bueno, en los conflictos contemporáneos, el caso de Rusia, el caso de Irán, tampoco funciona. Entonces, yo no veo que la OEA pueda ejercer una presión que lo obligue a Maduro a ceder. Ahora, teniendo en cuenta esta serie de discusiones que ha habido,
o de, bueno, mensajitos de un lado y otro de parte de Boric, el presidente de Chile, el propio Javier Milei de Argentina, el propio mandatario uruguayo y de otros de la región, a eso, digamos, sumándole lo que planteó Estados Unidos en las últimas horas, ¿puede ejercer también algún tipo de presión o realmente a Maduro no le interesa para nada este tipo, digamos, de situaciones? No, él va a redoblar la apuesta, no va a ceder. Ajá. ¿Qué podría cambiar el escenario? A ver. Bueno, una entrada, un canal de comunicación entre Estados Unidos y China para actuar en conjunto para una solución, ¿cierto? Es decir, es lo único que yo veo como una situación que podría cambiar el escenario. Ajá. Es decir, sin el apoyo de China, la situación de Maduro se hace muy difícil, ¿no es cierto? Claro. Pero eso no parece que sea posible por el momento. O sea, que Xi Jinping todavía no se ha expresado al respecto. Sí el caso, por ejemplo, de Vladimir Putin, que dijo que respaldaba la actitud tomada debido a las, digamos, elecciones del fin de semana pasada. Algo similar pasó con Irán y con Corea. Pero China todavía no definió su papel al respecto, ¿no? Bueno, pero Su posición no está clara. yo diría que ha reconocido el resultado. Ajá. No cuestiona ni duda Uh-huh. del resultado. Ajá. Pero eso no invalida que con mucho conflicto, es decir, un puente China-Estados Unidos pueda servir para establecer un diálogo. Y ahí comenzar algo. Pero no vio otro poder articulado suficiente para hacer que Maduro cambie de actitud. Claro. ¿Alguna interferencia de Estados Unidos es factible en el futuro a mediano plazo, teniendo en cuenta también lo que dicen algunos, que igual hay pendiente, hay algún tipo de tratativas y negociaciones con la cuestión del petróleo, que seguramente si avanza un posible conflicto, Estados Unidos tendría algún tipo de problemas con el suministro de los combustibles? Yo no creo que Estados Unidos, a ver, puede comprar petróleo venezolano, sí. Chevron puede sacar petróleo en Venezuela, pero no creo que Estados Unidos dependa del petróleo venezolano. Sí creo que hay algunas empresas norteamericanas para las cuales Venezuela es vital. Entonces, no para algunas empresas sí es vital, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, Estados Unidos, como sucede en la grandes potencias, defiende los intereses de sus empresas. Le va a dar prioridad evidentemente a sus negociados, no va a permitir que se corten algún tipo de convenios o tratativas. Tal vez ahí va a ser mucho más lento alguna decisión que pueda tomar políticamente hablando. Pero ¿no? Eso fue una de las causas que lo llevó a Estados Unidos, con la Unión Europea, Noruega, a establecer, ¿no es cierto?, en el Caribe una negociación que parecía haber llegado a buen puerto para facilitar una elección libre. Pero a medida que nos acercamos a la elección, esto dejó de ser así. Claro, cambió totalmente, ¿no? Del dicho al hecho, como quien dice, quedó el largo trecho ahí sin resolver. Ahora, ¿esto cómo puede influir en la región, donde realmente hay como un pequeño reacomodamiento político y donde justamente la derecha está como ganando terreno en estos últimos años, doctor? Bueno, a ver, yo creo que ante todo la permanencia de Maduro fortalece a Cuba y Nicaragua. Ajá. Eventualmente los gobiernos de Honduras y Bolivia, que también se han mostrado respaldando ¿cierto? Sí. Respaldando a Maduro. Creo que en principio es esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Una caída de Maduro dejaría muy débil a este conjunto de países. Claro. Pero también esto vigoriza al sector de los gobiernos de derecha, porque se realinean, ¿no es cierto?, y ganan protagonismo en una polarización. Y acá es donde Brasil, Colombia y México, con otros países, los tres más grandes en población de América Latina, bueno, están en una posición intermedia. ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado en Brasil todavía Bolsonaro? En la Argentina, por ejemplo, Fernández, ¿hubiese habido algún otro tipo de movida
distinta en ese sentido? No, a ver, no lo sé, pero hace 5 años estaba Guaidó y había otros personajes. Claro. Estados Unidos Trump, Ujú. Bolsonaro, Por eso. Ujú. sí, bueno, y Duque. Estábamos en otro contexto político de la Y, región. y Ujú. sin embargo, un contexto más hostil. Ajá. No sé, sé que tiene Maduro respecto a que tuvo Guaidó. Claro. Y eso no funcionó. Ujú. Es decir, el grupo de Lima, con 18 países, que eran los que reconocían a Guaidó en América Latina, era un apoyo regional mucho más fuerte que tiene la oposición venezolana en Actual, este momento. claro. Ujú. Lo llevo al contexto local. ¿Cómo está analizando lo que pasa en la Argentina en este nuevo, dicen, inicio que está intentando hacer el mandatario argentino Milei con Macri y lo que está pasando con la oposición, teniendo en cuenta lo que se ha dado en las últimas horas con el tema de YPF, donde ha habido una fuerte discusión, un fuerte planteo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, contra el propio mandatario argentino? No sé, yo hoy del oficialismo, claramente la figura central es Milei. Y hay que asumir que una parte no menor de los votantes del PRO Ajá. hoy ya están votando por Milei. Ujú. Y lo que está tratando de hacer más que es contener que su estructura se vea afectada por este flujo de votantes que ya existe. Ajá. Ahora, Milei claramente no quiere negociar con dirigentes de otras fuerzas. En todo Ujú. caso, quiere absorber los votos de otras Ahí está, fuerzas. claro. Esta es la diferencia existente entre Milei y Macri. Ajá. En la oposición, el peronismo sigue siendo la fuerza más relevante, pero es un peronismo que hay que ver si sigue siendo el mismo de antes. Quedó Mira, debilitado fuertemente, ¿no? Por las internas que tuvieron y por los eh, enfrentamientos también que hay con varios dirigentes del peronismo tradicional y del kirchnerismo, ¿no? Evidentemente ahí hay como una pequeña problemática que puede generar algún tipo de disputa interna, ¿no? no, y hay que ver si Milei ha producido un cambio muy impactante en la política tradicional argentina. Ujú. Y hay que ver cómo afecta esto al peronismo, ¿no es cierto?, en los próximos años, digo, el resto de los gobiernos Milei. Sí, Ahora, Buenos Aires, Río Negro, el RIE, la inversión en gas. sí. Ujú. Bueno, yo creo que acá hay un tema central, A ver. el cambio de la geopolítica provincial. Ajá. La Constitución del 94 dio a las provincias la propiedad del subsuelo, es decir, la propiedad de los recursos naturales. Ajá. Y esto fue un cambio muy importante que recién ahora ha tomado velocidad. Ujú. Mira, Un poco lo que quiso plantear y no logró hacerlo el doctor Alfonsín en su momento, Rosendo, bueno, no pudo avanzar. pero ¿qué es lo que pasa? Él, es decir, Alfonsín tuvo, con Alfonsín todavía la constitución anterior, ¿no es cierto?, la estructura de 1853, Sí, le daba al gobierno nacional claro. la propiedad del subsuelo. Ujú. Y si tenía los resortes. Acá lo que estamos viendo es que las provincias están siendo mucho más dinámicas Ujú. para atraer la inversión que es lo que eran los gobiernos nacionales en Ujú. este momento. Y De- bueno, de- acá, ¿qué es lo que pasa? a ver, La Patagonia. sí. La Patagonia es la zona de los hidrocarburos, Ujú. gas, petróleo. Es la región que está actuando más cohesionada, Ujú. ¿no es cierto? Figuras como Ignacio Torres, gobernador de Chubut, que juega un papel importante, y la Patagonia pesa más que antes. Toda la zona minera, el norte, el oeste del país, no sé, ya sea con el litio, Sí. con el cobre, el oro incluso, Ujú. bueno, esta es la región que está pesando más que antes. Claro. Una región que antes tenía muchas provincias, varias provincias con ingresos per cápita muy bajos, hoy son más. Ujú. Buenos Aires es menos que antes. Ujú. No digo que no sé, es menos que antes políticamente. Y esta derrota que tuvo Buenos Aires en este conflicto, en esta disputa, confirma que es menos que antes, ¿no es Ujú. cierto? Bueno, y después
la franja agropecuaria, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, que sigue siendo importante, pero que, ¿no es cierto?, en alguna medida, dado el crecimiento de la Patagonia y del norte, ¿no es cierto?, y noroeste, relativamente tiene un poco menos de relevancia. Uno podría decir una Argentina de los hidrocarburos en el sur, sí, del campo en el centro y de la minería en el norte. Bueno, y esto se está revelando en el campo político. Claro, o sea que él realmente olfateó bien la posibilidad y quedó demostrado en el cierre de la exposición rural de este 2024, donde habló de bajarle los impuestos, por ejemplo, a la gente de campo, y ahí tuvo una apoyatura, cosa que no se veía desde hace muchísimos años, ¿no? En un evento de la Expo Ganadera de la Argentina. O sea, ahí como que tuvo como el acompañamiento del sector rural también. El presidente fue hábil, porque en realidad el campo quería que bajaran las retenciones. Y eso no lo hizo. Sí. Hizo un anuncio que más adelante iba a bajar los impuestos. Claro. Esto le da, como quien dice, cierto paño al presidente argentino como para poder ir surfeando y tratando de ver cómo resuelve los problemas serios que hay en materia económica en la Argentina, con el tema de la devaluación, con el tema justamente de la pérdida del poder adquisitivo de la gran mayoría de los argentinos. Bueno, hasta ahora la sociedad le ha dado un margen bastante pesable al gobierno hasta ahora. Pero cuidado, el conflicto social funciona con la teoría del resorte. Claro. Acumula y en algún momento salta y no se sabe cuál fue el detonante, entonces sí, le sigue dando, pero es algo que puede tener un límite en algún momento. Y eso el gobierno lo tiene que asumir. Claro, cosa que aparentemente no se ve tan claro, ¿no? Porque con los tremendos aumentos que hay, la gente está en una situación de un deterioro económico muy fuerte, ¿no? Vemos, por ejemplo, en algunos temas puntuales lo que se incrementó el tema de la logística, que están hablando entre un 60 o un 80%. Eso todo el mundo lo sabe, termina repercutiendo en las góndolas de los supermercados, de los comercios de barrio y afectando el bolsillo de la gente, ¿no? ¿Usted cree que políticamente el gobierno tiene una visión clara de lo que está pasando en la sociedad o que está, digamos, palpando esta debilidad que hay en materia social dentro de la sociedad argentina? El punto es que yo diría que la mitad aproximadamente que está con el gobierno mantiene una esperanza. Sí. Para que la esperanza tiene una cuota subjetiva importante, por eso es esperanza. Quizás me embarrado, la otra mitad que está en contra del gobierno, crítica del gobierno, tiene una paciencia que no tuvo en otras oportunidades. Pero claro, esto acá uno puede ver un sector muy castigado, los jubilados. Claro. Ninguna protesta, ni 100 jubilados en una plaza con un cartel, nada. Ahora, uno mira las clases medias, la movilización de la universidad pública. Bueno, ahí fue otra cosa, ¿no? Un impacto fuerte. Claro, en realidad es un sector en sí mismo menos ajustado, porque el ajuste de los jubilados me parece fue mucho más. Tremendo, claro. Sí, es muy cruel, muy duro, ¿no? O sea, claro, ahí tendría que tener conciencia también de se esto que está pasando. Y obtuvo su objetivo. Claro. Bueno, creo que hay sectores y sectores, y a veces los sectores medios terminan siendo más combativos que los vulnerables. O sea que ahí es donde puede estar el problemita que se le puede generar a Milei, ¿no? No tomar conciencia de que esto puede ser un volcán que está en erupción y que si no toma las cosas a tiempo, en algún momento se puede encontrar con un serio problema, ¿no? O sea, ¿sí? No por ahora, por ejemplo, usted hacía referencia al caso de los jubilados. Hoy solos no pueden salir, pero si el día de mañana los hijos y los nietos de los jubilados, de la gente de la tercera y cuarta edad, toma conciencia que la situación ya es insostenible, porque vamos camino a eso, ahí es donde puede haber algún otro tipo de respuesta. Puede haberlo, pero paradójicamente es el sector más pasivo, siendo el que más ha sufrido. Claro.
Es el gran dilema argentino, ¿no? La morbosidad que hay justamente contra los más desprotegidos en este caso, porque todos sabemos que con 200 o 300 mil pesos nadie puede vivir en estos tiempos que corren. Que en términos cuantitativos, la cifra global de las jubilaciones es lo que le permite hacer al gobierno el mayor ajuste. Porque sumados todos, el número es grande. Claro. Ahora, esto tiene evidentemente un límite, ¿no? Cuando realmente, como yo le decía, la gente entra en una situación insostenible, como los constantes aumentos que hay en las empresas de servicios públicos o servicios privados hoy que están en manos de ellos, ¿no? El gobierno no toma conciencia de la problemática a la cual puede llevar a la sociedad. Bueno, yo creo que el gobierno conoce esto, pero ha encontrado un nivel de tolerancia mayor que el que esperaba. ¿Cierto? Ahora, la pregunta es ¿hasta cuándo? Por eso, es muy llamativo eso, ¿no? Que realmente la pasividad tan grande no está demostrando en el fondo que la sociedad se está preparando para reaccionar de otra manera, porque evidentemente hay un efecto muy fuerte contra el bolsillo de cada uno de los ciudadanos del país, ¿no? ¿Cómo le va afectando eso y en qué momento, como quien dice, puede estallar eso, puede explotar, ¿no? Por supuesto. Creo que el gobierno también está pensando que si logra dominar la inflación, bajar la inflación, sí, eso le va a dar margen para manejar ese problema. Bueno, hay veces que es así, hay veces que no es así. Pero muchas veces en el gobierno uno tiene que tomar riesgo. Claro. Y este es un gobierno que se muestra bastante dispuesto a tomar riesgo. Claro. Gracias, Rosendo. Estamos en contacto en cualquier momento y agradecido siempre por su análisis. Un gran abrazo. El doctor Rosendo Fraga.